Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del noveno campeón mundial de ajedrez Tigran Petrosyan. Veremos ahora una interesante partida disputada en la semifinal del campeonato Laur el año 1957, para ser exacto un 14 de noviembre de 1957. Sistema catalán con las piezas blancas Petrosyan y con las piezas negras Kassim o Hassim, maestro ruso. Ciertas variantes en las aperturas desaparecen y vuelven a surgir sin saber por qué. La razón es generalmente una derrota que descorazona a los seguidores, o bien la partida pasa desapercibida, como ocurrió con esta, que veremos, ¿no es cierto?, de 1957 en la eliminatoria del campeonato Laur. Apenas salida la apertura, las negras se apoderan de un peón a costa de varios tiempos. Como consecuencia, su desarrollo queda retrasado y la partida se compromete definitivamente a causa de un plan defensivo erróneo. Petrosyan sacrifica una pieza y el rey, atraído hacia el centro del tablero, es herido de muerte. Podríamos titularla "Sea comilón, pero con prudencia". Entonces, Petrosyan inicia el juego con caballo F3, caballo F6, Hassim, C4 hace Petrosyan, E6, G3, D5. La apertura catalana se caracteriza por el fianchetto del rey. El origen de este nombre data del torneo de Barcelona de 1929. Uno de los organizadores pidió a Tartakower que inventara una apertura catalana. Al día siguiente aplicó el desarrollo del alfil del rey en G2 y poco después se bautizó la apertura a satisfacción de los barceloneses. Siempre popular, es un arma posicional que trata de entorpecer el desarrollo del ala de dama enemigo. Alfil G2, alfil E7. La variante cerrada, la alternativa, ¿no es cierto? Acá la vamos a mostrar. Es D por C, dama A4 jaque, recuperando el peón con libertad de maniobra suplementaria para las blancas. Lo tenemos enroque corto, D4. Desde el punto de vista objetivo, el mejor lance, en efecto. Después de B3, las negras, si lo desean, pueden jugar D4, alfil B2, caballo C6, D3 y E5, superando las dificultades de la apertura. Y después de B3, C6, alfil B2, caballo B a D7, dama C2, B6, caballo C3, alfil B7, E4, D por E4, caballo por E4, C5, caballo por F6, alfil por F6, caballo G5, un lance parecido a la defensa india de dama, alfil por G5, alfil por B7, torre B8. Las negras tienen igualdad. Bobbini O'Kelly, en Varna, 1962, corresponde a esa posición. Volvemos a la partida. D4, C6. En la novena partida del match por el campeonato del mundo entre Bobbini con Petrosyan, Bobbini jugó con negras, caballo B a D7, dama C2, jugó Petrosyan, C6, alfil F4, caballo E4, caballo C3, G5, alfil C1, F5, y la partida tiene las características de una defensa holandesa por transposición de jugada. Entonces, volvamos a la partida. C6, caballo C3, B6, correcto es caballo B a D7, preparando la instalación del caballo en E4. Pero las negras jugaron B6, caballo E5, aprovechando el retraso del desarrollo de las negras. Alfil B7.
Se ha conseguido una variante cerrada de la India de dama, en la que las blancas deben proceder enérgicamente, como en la partida, para mantener la presión. A considerar era, por parte de las negras, alfil A6, dama A4, B5, C por B5, C por B5, dama D1. Si caballo por B5, vendría dama E8, caballo C3, dama por A4, caballo por A4, alfil por E2 con ventaja a las negras. Entonces tenemos dama D1, B4, caballo A4, con una lucha alrededor de las debilidades de la columna C. Por el contrario, sería malo para las negras jugar caballo FD7 debido a C por D5, E por D5 y caballo por D5. Y el alfil que está en G2 hace sentir su presencia. Volvemos a la partida. Alfil B7, E4. El blanco intenta abrir el juego. D por C4. Las negras juegan para ganar un peón. Los peligros de la posición se ilustran así: caballo FD7, caballo por C6, alfil por C6, E por D5, E por D5, C por D5, alfil B7, D6, recuperando la pieza con ventaja, ya que queda atacado el alfil ahí en E7. Volvemos. Después D por C4, caballo por C4, alfil A6, B3, B5, con caballo B a D7, torre D1, torre C8, alfil F4, caballo E8, alfil H3, alfil B4, torre C1, C5, D5. Las blancas obtienen gran ventaja. Corresponde a la posición de Petrosian con Teichmann en Hamburgo en 1960. No olvidemos que esta partida fue jugada un 14 de noviembre de 1957 en la semifinal del campeonato ruso, para jugar el campeonato del año 58, el año siguiente. Bien, volvemos. B5, caballo E5, buena jugada, más fuerte que caballo E3, B4, caballo E2, alfil por E2, dama por E2, dama por D4, alfil B2, dama B6, caballo C4, dama B5, alfil por F6, G por F6, permitiendo la defensa de las negras. Smilo Guimard en el torneo Groninga el año 1946. Pues tenemos caballo E5, en vez de caballo E3, caballo E5, B4, caballo E2, alfil por E2, dama por E2, dama por D4, conquistando un peón, alfil B2, dama B6, torre A C1. Balance. Las negras han ganado un peón de poca importancia, pero en cambio han abierto una columna. Para ello ha quedado rechazado en el desarrollo. La partida se halla un poco comprometida, pero un juego preciso y un buen conocimiento de las variantes probablemente permita mantenerse. Entonces, entorpece el desarrollo del caballo dama, ¿no es cierto? Y ahora, torre D8. Este es un error. Desconocimiento de la exigencia de la posición. Era necesaria hacer A5 y eventualmente A4, procurando oxígeno a la torre A. De esta maniobra dependía la viabilidad de la variante. Torre D8, dama F3, aprovechando inmediatamente el error adversario. Se amenaza caballo por F7, seguido de E5 con ataque de mate. Dama A6, persiguiendo un fantasma. Torre F, E1, torre D2. El peón A no es comestible. Si hubiese jugado las negras dama por A2, torre C2,
hay que arrancar con la dama. Dama A5, torre A1, dama B6, caballo por F7, rey por F7, E5 y el ataque está en marcha. Entonces, torre 2, caballo C4, botando a la torre, torre D8, alfil F1, la dama tiene que retirarse, dama C8, caballo E5, vuelve a su puesto tras cumplir con su deber. Se ha comprobado en las partidas de Petrosian que cierto flujo y reflujo que poco a poco quebranta la edificación enemiga, muy al estilo de Aaron Ninsoy. C5. Existen dos amenazas que atender, ¿no es cierto? Era una, caballo por C6, seguido de alfil B4, B5, recuperando el material, y caballo por F7. Las negras prefieren aceptar el material como más menor. Entonces continúan con C5, caballo por F7, rey por F7, E5, dama C6, si caballo B a D7, alfil C4. Dama C6, dama F4, G5. No hay posibilidad de retroceder ante la amenaza blanca de alfil G2 y la recuperación es por F6. Las negras se lanzan a una acción desesperada condenada al fracaso porque la torre A, es decir, la torre dama, y el caballo de la dama de las negras no pueden colaborar en la defensa. Dama por G5, torre G8, o bien caballo D5, dama H5, rey F8, torre C4 con ataque decisivo de las piezas blancas. Entonces tenemos dama C6, dama F4, G5, dama por G5, torre G8, ahí habíamos quedado, dama F4, torre G4, dama E3, torre E4, los últimos cartuchos, ya que si caballo D5 venía dama F3, caballo F6 y alfil G2 ganando en todas las líneas. Entonces tenemos torre E4, dama D3, torre por E1 y ahora una hermosa jugada de Petrosian, E por F6, torre por F1 para eliminar ese peligroso alfil, torre por F1 y ahora alfil F8, torre D1, definitivo, se evita caballo D7 y veremos ahora que el negro hace E5, ya que si rey G8 venía F7 jaque, rey por F7, dama por H7 jaque, rey E8, dama G6, rey E7, alfil F6 con un feroz mate. Entonces tenemos E5, dama por H7 jaque, rey F6 y F4. No se puede evitar el mate o una pérdida importante de material. Es la jugada que la vamos a mostrar acá. 16. Torre A, C1, la que decide la partida. La sorpresa que provoca de la confusión de las negras. Hay que subrayar igualmente la faceta simple y sencilla donde Petrosian hizo surgir la amenaza caballo por F7, aprovechando el retraso del desarrollo del negro. Una muy hermosa partida de carácter posicional y también táctico. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario campeón mundial de ajedrez, el 9º, Tigran Petrosian. Gracias.